entonces a Génesis. Capítulo número 15. No, 12, disculpen, 12, qué pena. Siempre digo el 15 y el 12. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Cómo dice entonces? 12.1, sí, léelo por favor hasta el 4. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Sigue por favor, hasta el 5, qué pena. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Listo. Entonces, ¿qué edad tenía Abraham cuando dejó Harán? 75 años, ¿sí o no? Pero no establece de qué edad salió de la tierra de Ur, porque él como tal pues no vivía en Harán, él llegó a Harán, sí, que eso fue lo que vimos la vez pasada. Llega a Harán, en Harán luego se mueve hasta la tierra prometida, hasta la parte sur, lo que se va a llamar hoy en día el Negev, más o menos por allí él se va a ubicar. Sigamos por favor el 6 hasta el 10. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Ahí al oriente, y edificó allí altar a Yahweh, e invocó el nombre de Yahweh. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Listo. Entonces fue hasta Egipto. O sea, el recorrido de Abraham realmente es de un lugar a otro, pues toma muchos años y es una cantidad de años indeterminada, pero desde que sale de la tierra de Ur hasta que llega a Egipto, pues es un recorrido grandísimo. Recorrió casi todo el mundo conocido para esa época. Sí, digamos, en ese momento, culturas como la cultura china o la cultura maya, la cultura por acá en Sudamérica, pues realmente no existían. Sí, era solamente la poca gente que estaba reunida por allí cerca a la tierra de Canaán, en Egipto y en Babilonia. Era todo lo que habitaba ese momento el hombre. Entonces miremos un segundo cómo sigue el relato. ¿El resto qué era? Eran lugares o selváticos o desérticos, sí, totalmente vacíos, porque hasta ahora estaban empezando a multiplicarse. Los chinos, ellos son descendientes, ¿no?, de una parte de los babilónicos, y ahí también hay un poco de la tribu de Manasés, ¿no? Recuerden que hay unos tipos que se llaman los Benei Manasés. ¿Se han visto esos tipos? Sí. Que se proclaman que son la tribu de Manasés, ¿no? Sí, y el gobierno de Israel los reconoce a ellos como descendientes de alguna rama del judaísmo antigua. Pueden ser conversos también, ¿no? Y ellos tienen entrada, por ejemplo, diplomáticamente hablando, entrada a la tierra de Israel. Así hay muchas tribus alrededor del mundo que se reconocen como judías, ¿no? De la nada resultaron, pues de la nada no, o sea, es cierto que ellos descienden de alguna rama del judaísmo. Lo que me refiero es que de la nada, pero para gente que no cree que el judaísmo haya sido algo mundial alguna vez, ¿sí? Que ha tenido un alcance bastante grande, ¿sí? Sigamos pues con el relato. ¿Dónde quedamos? ¿En el 10? 11, sigue. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti.
Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Paró. Listo, bueno, ¿qué edad tenía allí Sarai? Para ese momento se llamaba Sarai, ¿no? ¿Cuántos años se llevan Abraham y Sara? 10 años. 10 años. O sea que si Abraham tenía 75, ella tenía 65. O sea, era bastante mayor para estos días, ¿no? Recordemos que la gente en esa época envejecía probablemente de una manera mucho más lenta porque duraba muchos más años vivos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto vivió Abraham? 175 años casi, 167 creo que vivió Abraham. ¿Y cuánto vivió Sara? Pues vivió 127. De hecho hay una paracha que empieza así, ¿no? Estos fueron los días de Sara, allá y Sara, 127 años. Entonces, realmente ella no es una mujer, digamos, lo que esté en la plenitud de su juventud, pero sí es joven para esa época. Una mujer, ¿cómo va a dar cuenta una mujer ahorita de 35 años? De 35 o 40 años más o menos. Pues ella era muy extraño que se mantuviera, digamos, tan atractiva físicamente hablando a pesar de la edad. Por eso Abraham y la gente en Egipto se impacta por la belleza de ella. Dice, pero es una mujer muy simpática, ¿sí? Pero Abraham y Sara, ¿qué eran realmente? Porque él dice, digamos, una mentira, o sea, él mintió ahí. No, eran familiares. Eran medio hermanos. Di que eres mi hermana. Pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Vamos a mirarlo. No, yo sé. Génesis 20:12. Mi hermana. ¿Cómo dice? Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Ustedes son Hermanos. medio hermanos. Sí, ese dato hay que tenerlo claro, porque a la gente a veces se le refunde ese pasaje. Entonces, si lo pudiesen anotar, sería genial, o subrayar, no sé, donde dice que Abraham y Sara son medio hermanos. Hermana, y hay que. Pues como en esa época no estaba todavía establecido lo de el incesto y ese tipo de cosas, ¿sí? O digamos, casarse con parientes cercanas no estaba todavía establecido, entonces eso que ellos hicieron no, para esa época no aplica como pecado. Pero para atrás. Sí, por eso, porque si hubiera sido pecado, pues nunca ni siquiera hubieran recibido la bendición de parte de Dios. O sea, y la bendición como tal era con Sara, porque Agar, pues no era familiar de ellos, si uno la compran en Egipto cuando están en Egipto, y ella no recibe jamás la bendición. O sea, para ese momento las normas, digámoslo así, como la Torah no había sido todavía entregada, son diferentes en algún tipo de cuestiones. Además, cuestiones como los matrimonios. O sea, entre madre y hijo era normal. Madre e hijo, pues no hay ningún caso. Pero pues, Solamente hay un caso registrado. Es normal, entre madre e hijo debería ser también normal, ¿no? Debería, pero como le digo, aquí no hay ningún caso. Solamente hay un caso medio registrado que es el de Rubén con su... Pero bueno, es la madrastra, ¿no? No es propiamente la mamá, es Bila. Pero por ¿Cierto? eso perdió la de gente. un hijo. Pero por eso perdió la gente. No, era la de madrastra. Judá, la que es la hermana de Judá. La mujer de... Sí, porque Jacob le dice, por cuanto mancillaste mi lecho, entonces tú perderás hoy la primogenitura. Si es... Entonces, ¿cuál fue el que se Judá. hizo con la Los hijos de esposa Judá. de un hijo? Los hijos de Judá. Judá. Pero bueno, acá dice que la confundió por cómo estaba vestida. Sí, sí. Dice que creyó que era una prostituta. Sí, fue Judá Mira, y Tamar. No era porque los hijos. Porque no le quiso dar el menor, los dos habían muerto, le Sí. faltó el menor, pero Morían. Los dos derramaban El semen. el semen por fuera. Ajá. Sí, para no tener- Coitus El interruptus. Eterno los estaba. O sea, la práctica del coitus interruptus llevó a la muerte, que hasta el día de hoy se llama así, ¿no? Onanismo, se llama la práctica, y él dice que él se llamaba Onan, uno de los hijos que murió por eso. Entonces esa práctica, sí, esa práctica queda marcada hasta el día de hoy, ¿no? Y pues estos hombres murieron. Sí, era como una costumbre de los hombres de esa región. Realmente no está muy claro ellos de dónde aprendieron eso. Porque uno mira la región de donde ellos son y no hay mucha información. ¿De dónde pudieron haber sacado esa práctica como tan nefasta? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, quiero que sigamos leyendo, porque vamos a leer y después vamos a retomar aquí. Entonces se llevaron, devolvámonos allá donde estamos en el 12, más o menos como en el 14, ¿sí o no? Dice 12-15. Alguien que por favor lo lea del 15 al 20 y ahí retomamos.
Génesis 15, 12:15. 12-15. Léelo. También la vieron los príncipes de Paró y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Paró. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entre esas criadas, por eso las menciona, está metida Agar. Sí, o sea, ustedes les preguntan algún día, ¿y Agar de dónde salió? Ese pasaje les puede ayudar, porque ellos están en Egipto. Y Agar es egipcia, y Agar no aparece antes de esto. ¿Sí? Sigamos. Mas Yahweh hirió a Paró y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Paró llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Paró dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, esto no fue el único acontecimiento que le pasó a Abraham en cuanto a decir que Sara era su hermano, porque él también lo hace después, ¿cierto? Él también lo hace después cuando va a donde Abimelech. ¿Sí? Abimelech también es un acontecimiento muy parecido a este. Él también la trata de tomar y ella durante la noche le confiesa, ¿cierto? Es que No, en sueño se le aparece el Eterno a él y le dice, y le dice, cuidado de poner tu mano sobre él. entonces, que ese es el primer sueño que está en la Biblia además, ¿no? El sueño de Abimelech es el primer sueño que aparece en toda la Biblia. Entonces uno dirá, pero como un pagano tiene sueños. El primer sueño que está en la Biblia registrado ahí. Abimelech. Listo, entonces sigamos donde íbamos. 13:1. Subió No, pues espera a... un segundito. Acompañaron a la mujer y con todo lo que tenía. Ah, sí, sigue el 3:1 y ya retomamos. Y subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel. ¿Cómo así que como por sus jornadas? O sea, él ya había hecho un recorrido con paradas desde el norte hasta el sur. Ahora va de sur a norte y va a realizar las mismas paradas que realizó de norte a sur. O sea, viene por la misma ruta que bajó, para que me entiendan. Sí. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí. ¿Sí? O sea, él viene retomando el camino y está buscando el mismo lugar donde se había quedado la ocasión anterior, que era entre Betel, ¿sí o no? Al lado de Ai. Ai para ese momento, eso lo vamos a ver en el mapa también la próxima semana, tuvo que haber sido una ciudad muy pequeña, porque cuando vuelve Josué con el pueblo y encuentra a Ai, dice que Ai era una ciudad pequeña, pero que estaba amurallada. O sea, si era pequeña en la época de Josué, en la época de Abraham tuvo que haber sido aún mucho más pequeña. Los métodos de construcción eran más atrasados, la cantidad de gente era más pequeña, los caseríos tuvieron que haber sido mucho más pequeños, los cananeos todavía no habían asentado bien su poderío allí. Sí. Al lugar del altar que había hecho allí antes. Altar de piedra, ¿no? Acuérdense que los sacrificios antiguamente eran altares de piedra. Sí. E invocó allí Abraham el nombre de Yahweh. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Ahí dice la tierra no alcanzaba, pues uno lo lee y uno se imagina que es el planeta Tierra. Es el pedazo de tierra al lado de la ciudad de Ai, o sea en Betel. O sea, Betel, el espacio geográfico llamado Betel, limita a un lado con Ai y al otro lado limita con otra ciudad que no recuerdo, otro punto geográfico que no recuerdo cuál es. Y esos lugares pues hacen la tierra más o menos del tamaño, pónganle, ¿qué les digo yo? Como en proporción más o menos, como una aproximada de 12 o 13 kilómetros. Entonces para establecer tiendas, ganado y todo eso necesita mucho espacio. Entonces miren la decisión que toma. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Algunos dicen, ese pasaje es muy confuso porque no da mucha luz, entonces algunos dicen que los cananeos y los fereceos se robaron unas ovejas de Abraham y le echaron la culpa a los de Lot. Entonces como que por eso los mencionan en el pasaje, pero es solamente un comentario, porque como les digo, ahí no está muy explícito porque los pone. Sí. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.
¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Hashem, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyere Yahweh a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. Y Yahweh dijo a Abraham: después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la haré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Listo. Entonces aquí viene una confirmación a la promesa que ya le había dado en el capítulo número 12. Cuando le dice: sales de tu tierra y te parétela, porque te llevaré a la tierra de Canaán y bendeciré a todas las naciones de la tierra en tu nombre, todas las familias de la tierra en tu nombre. ¿Sí? Listo. Aquí viene la confirmación. Aquí le agrega algunas cosas, como por ejemplo que los descendientes van a ser la cantidad, ¿cierto? Va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero algo muy interesante es el cuento de Lot. Entonces miren, Abraham y Lot están juntos. Hagamos de cuenta, están juntos en esta casa para que nos ubiquemos. Entonces, hay una pelea por las ovejas, se pierden algunas ovejas, hay un altercado entre los pastores. Entonces Abraham soluciona con Lot y le dice: no, ¿qué vamos a discutir usted y yo por ovejas? Eso no tiene ningún sentido, si usted y yo somos hermanos. Bueno, lo que Sofía no leyó ahí. Entonces él dice: si tú vas a la derecha, yo iría a la izquierda. Pero entonces dice que Lot ya había mirado la tierra que estaba hacia la derecha mirando yo hacia el norte, ¿sí? Entonces dice: no, yo me voy a mover hacia la derecha, y él se mueve hacia la derecha. ¿Qué había a la derecha? 4 o 5 ciudades, que son Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, y el otro es Segor, que es mucho más para allá. ¿Se acuerdan de esas 5 ciudades? Vamos a buscarlas en un pasaje de Deuteronomio. Pero eso es después del Éufrates, ¿sí? No, después del Jordán. Eso después del... Ajá, Pentápolis, ¿cómo se llama? Bíblica. Para los que así les gusta tener los nombres exactos de las cosas, como en términos teológicos, se llama la Pentápolis Bíblica. Concordancia. ¿Penta qué? Pentápolis, 5 ciudades. Pentápolis. Sodoma, Gomorra, Adma. No sé si buscaba por Adma. Seboín, sí. ¿Cómo es que es? Sodoma, Gomorra, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, y es otra que es Segor o Zoar. También puede ser. Claro que Zoar no es destruida, ¿no? Porque él va a vivir allá. Entonces, o sea, destruidas son 4, pero eran 5 ciudades. Pero recuerden que Zoar no la destruye, ¿no? Porque eso es lo de la clase próxima. Porque los dice: no me va a dar el tiempo para llegar hasta donde vive Abraham, entonces yo me voy a ir mejor a la ciudad de Zoar, para que usted allá no la destruya. Y dice que él llegó a Zoar, y dice que es algo muy interesante, porque él dice: llegando a Zoar, le dio miedo que la ciudad también fuera destruida. O sea, él llegó a Zoar y vio que la gente se comportaba igual que en Sodoma y Gomorra, y esta gente también va a ser destruida. Y entonces ahora se fue a vivir Lot, a las montañas, ¿cierto? A unas montañas, unas cuevas, y en esas cuevas las hijas lo embarazan, porque ellas creen que como que son los únicos seres humanos que quedan vivos. Lo emborrachan y nacen 2 pueblos que después van a ser enemigos del pueblo hebreo hasta el día de hoy. ¿Cuáles son? Moab y el otro es Madián. pero bueno, hay de Moab, tiene la ascendencia De Madián. De Moab, la Moabita. Ruth. Y realmente ellos son primos cercanos de los hebreos. Sí, pero ellos fueron pues una piedra bastante difícil de roer en el camino después. Es Deuteronomio 29:23. Miremos. Deuteronomio 29:23. Deuteronomio 29:23. ¿Cómo dice el 22? Aquí no me sale. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros,
y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando viere las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Hashem la habrá hecho enfermar. Azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió con la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de Adná y de Seboim, las cuales Hashem destruyó en su furor y en su ira. Entonces volvamos a repetir los nombres: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, y ahí falta obviamente Zoar, la cual no fue destruida, pero que pertenecía a esas 5 ciudades, era como un distrito compuesto por 5 ciudades. Ahora, repito, la ciudad no fue destruida por un error de Lot, que él decidió irse a vivir allá. ¿Sí? Entonces, las ciudades que vio entonces Lot, retomemos lo que veníamos hablando. Lot entonces decide irse a mano derecha mirando hacia el norte. Él está parado mirando hacia el norte y él dice: yo voy a coger hacia el oriente. O sea, a mano derecha mirando al norte. Y dice: yo me voy a establecer allá. Pero él realmente no vio los habitantes de la tierra, que es realmente lo importante que uno debería ver cuando se va a algún país, yo qué sé. Él vio otra cosa en la tierra. ¿Qué fue lo que él vio allá? ¿Por qué decidió moverse para allá? El pasto dice que vio las llanuras. Sí, las llanuras, y que toda la tierra era como de riego. O sea, estaba atravesada por grandes cantidades de brazos o corrientes de agua. Entonces él dijo: esa es la tierra propia para mis ganados. Y él se va, y ustedes notan que Abraham dijo: yo me iré para el lado contrario. Abraham se queda ahí. Sí, al lado izquierdo no tiene para dónde moverse, porque al lado izquierdo están los filisteos. Él no tiene para dónde moverse, entonces se queda ahí. Sí. Pero miren cómo se mueve Lot. Lean un momentico otra vez lo de Lot en el capítulo número 13. Lot no hace el movimiento completo. Dice que va extendiendo sus cabañas hasta llegar Se a va, Sodoma. exacto, va haciendo ese movimiento lentamente. Entonces lo escogió para sí desde el 11 hasta el 14. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, Donde estaba acampando ya. en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces se cree que lo que él hizo fue un movimiento lento. Se fue aproximando, porque si él hubiera llegado de entrada no lo recibe. Ustedes saben que Sodoma y Gomorra eran ciudades muy comerciales, o sea, la entrada a la ciudad no tuvo que haber sido algo sencillo. Entonces se fue aproximando hasta que se estableció de lleno en Sodoma. Pero los sodomitas lo conocían como extranjero. Acuérdense ustedes que cuando él va a escapar, ¿qué le dicen los hombres de la ciudad? ¿Acaso este hombre se va a erigir como juez? ¿Este extranjero se va a erigir como juez entre nosotros? No. Sigamos. Entonces lo escogió para sí toda la llanura del Jordán. Estoy leyendo el 13:11 de Génesis. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran como malos y pecadores contra el Eterno en gran manera. Es decir, el problema de Sodoma y Gomorra ya venía de años atrás. ¿Sí? Entonces unamos lo que vimos la vez pasada. La vez pasada vimos que los cananeos estaban llegando ya al colmo de su maldad, ¿sí o no? Pero encontramos Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, que dice que eran malos y pecadores en gran manera. Entonces Dios hubiera podido haber dejado Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, ¿sí? Él hubiera podido dejar 400 años más, que es lo que duran en Egipto más o menos. ¿Sí? Él los hubiera podido haber dejado, pero ¿por qué no les dejó? Porque estos eran más pecadores que los demás. Es decir, Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim eran peores que los cananeos. ¿Qué practicaban? No en Sodoma y Gomorra, porque ese es el tema de la próxima semana, y junto con lo de Lot y eso. Entonces, yo dije la vez pasada, investiguen un poco sobre los cananeos. Entonces, ¿qué investigamos sobre los cananeos? Aspectos culturales, organizacionales, la religión. ¿Alguien miró algo acerca de eso de los cananeos que nos pueda contar? Los cananeos. Esta mañana Gonzalo por ahí mencionó algunos puntos en cuanto a la religión y sus prácticas paganas. Los cananeos tenían por costumbre quemar a sus hijos. Esto lo sabíamos, ¿cierto? No hagáis como hacen en Canaán, que queman, pasan a sus hijos por fuego a Moloch. Leamos Levítico capítulo número 18 de los versículos finales. ¿Cómo dice? 18:3. Léelo por favor, Geraldine. 18:3. No haréis como hacen en la
la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Entonces, bueno, ¿qué era lo que ellos hacían? Ahora léete al final, Yereli, por favor, donde dice Moloch. Es que no tengo aquí el pasaje. 21, por favor. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, ni contaminéis así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Vuelve a leer, por favor. Qué pena. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Listo. Vamos un momentico a Jueces capítulo número 3. Miren todo lo que van a orar los cananeos a ellos. Y de hecho lo vamos a encontrar también en la época de Yeshua, donde por ejemplo la mujer cananea. ¿Se acuerdan de esa historia? Que es a la que Yeshua le dice grande es tu fe. O sea, los cananeos siguieron existiendo después, incluso en la época de Yeshua. 3:1. Jueces 3:1, sí. Miren del 1 al 6 lo que dice. A ver, ¿alguien que lo lea? Estas pues son las naciones que dejó Hashem para abogar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. O sea, él las dejó porque Josué no les hizo guerra. Entonces el Eterno pues tampoco los iba a echar, porque la orden del Eterno a Josué había sido ¿cuál? Vaya a la guerra, mátelos a todos, expulse a otros, porque no a todos los mandó a matar a todos. Por ejemplo, en Jericó los mandó a matar a todos. En Jai o Ai mandó a matar al rey y a algunos que otros, no a todos. En otro pueblo mandó también a matar a todos. O sea, para cada pueblo, cada nación era un estatuto diferente. Acá dice que estas fueron las que quedaron. Entonces, ¿cuáles son? Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que les enseñen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amán. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Hashem que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y lo más importante de todo, el 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Es decir, miren cómo inicia el 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Hashem, y olvidaron a Hashem su Elohim, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira del Eterno se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. O sea, él va a ser uno de los primeros reyes mesopotámicos que aparece en la Biblia. Sí, Primer juez. uno de los primeros que aparece ahí. Es un dato muy interesante de manera histórica, porque ese tipo está en las cronologías de los reyes de Babilonia, con tallados y piedra y toda la vaina. Pero la cuestión es que los hijos de Israel dejaron esas naciones de los cananeos, y acá dice en el libro de Jueces, más o menos 100 años después de lo que vimos allá atrás, que los cananeos todavía están presentes en la tierra, y peor aún, se han mezclado con el pueblo de Israel. Los hijos de Israel han dado a sus hijos para ellas, y al revés, las hijas y eso. Y no solamente eso, sino que terminaron nuestros antepasados sirviendo a sus dioses. Ahora, ¿cuál era el dios principal de los cananeos? Ya aquí sí ya empezamos a ver aspectos netamente de los cananeos. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál era el dios principal de los cananeos? Baal. ¿Sí? Simplemente Baal. Baal. Esta palabra, si no me equivoco, significa Señor o el Señor. El Señor. El Señor. El Señor. Vale. Y él tenía varias presentaciones, o digámoslo así, categorías. El más conocido por todos es Baal Peor.
Pero entonces vamos a buscar en todas las concordancias todos los Baales que haya. Creo que hay uno Beor, un B, ¿cierto? Si no estoy mal. No, no me sé, pero busquemos. Baal peor es este. Baal peor. Sí, pero hay otro común que ya ves, pero no sé si sea el mismo y lo cambiaron. Pero Pero sí, no la ya, Biblia, ya. en otro lado lo leí. Ah, en otro lado, de pronto sí es el mismo, sí. Pero Por decían Beor. Sí, creo Baal, que sí. Anán. Pero porque puede ser lugares físicos también. Esperen, ya. Ah, sí, es un lugar. Baal peor, es ese, sí. Sí. Baal Zephon, ese es un lugar físico, pero también es un dios pagano. Baal Zephon. ¿Cuál otro? Baal Meón también es un lugar físico, pero también es una presentación. Meón. Baal peor, el que más va a salir entonces, Baal Gad, ese sí no. Baal Hermón. No, ese es un monte. Ujú. Vamos Baal no tiene como sitio. ¿Cuál? Bamot Baal. No, ese me suena, a ver, miremoslo. Es como el Baal sitio. Berit. Dice, el día siguiente Balak tomó a Balán y lo hizo subir a Bamot Baal. Y desde allí vio a los Ah, más sí, cercanos sí, es un de- lugar, dice lugares altos dedicados a Baal, dice acá. Vamos, Baal. Baal Berit. Baal Berice también es un lugar físico. Funciona. Pero que ya miramos acá, derivaciones. De Baal. Yo me voy a centrar solamente en Baal, pero me causó curiosidad. Baal Meón. Baal menos si está, ese está ahí. Baal. Baal Zebul. Baal Zebul. Ese sí es uno, Baal Zebú. O la traducción que nosotros conocemos, ¿no? Belzebú. Sí, entonces miren, vamos a dar esos cuatro así. La siguiente semana les traigo bien la información. Baal Salisa. Baal Zebú. Baal Salisa. No, ese no me suena. Ese Ese no lo Beelzebú conozco. tiene que ver con Beelzebú. Acá dice la pronunciación. Un nombre de Baal Salisa. Ah, no, Dice no, Beelzebú es la pronunciación latina de la palabra hebrea Baal Zebú. Sí. Entonces, las variaciones de Baales, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué hicimos? Pues más o menos vamos a traerlo después bien especificado. ¿Por qué? Porque cada uno de estos pues es una variación de esto. Y eso me recuerda mucho a María. Yo te iba a decir, ¿sabes? Como si dijeran el Señor de los Milagros, el Señor de no sé qué, el Señor. Entonces No, María, sí, Madre claro. de Dios, ¿cierto? Entonces María, Madre de Dios, María, María, No. la Está Milagrosa, la María de la del Milagrosa, Carmen, el Carmen, la de la ¿cierto? Rosa Mística, está Except la Virgen de la Guadalupe, Guadalupe. está la Virgen de los Remedios. Y siga, ¿sí o no? La Virgen Venga, de la Baal Panela, Anán, sí es uno. Baal Hanan, Anán. Anán, Con H. Dice, muerto Baal Anán, reinó en su lugar a Adab, el nombre de cuya ciudad fue Pai. Baal Hanan, listo. Son barrios, ¿sí? La vez pasada yo leí, hay un libro que se llama, no me acuerdo si es Las religiones antiguas o las religiones de la antigüedad, y en ese libro menciona la religión de los cananeos y ahí dice que el Baal se han encontrado más de 75 variaciones, ¿sí? Y ellos dicen, los investigadores dicen que hay un Baal que tenía este nombre, Yahweh, ¿sí? Entonces Baal ¿qué? Yahweh. Entonces ellos lo que han encontrado es que atribuían el nombre Baal a prácticamente cualquier deidad. Entonces si lo tradujéramos, si ellos hubieran hablado español, hubieran dicho lo siguiente: el señor del rayo, el señor del mar, el señor de los ríos, el señor de los aires, ¿sí? El señor de las monedas. O sea, para cada uno tenían como una deidad principal. Pensemos un momento en el sentido de los hindúes. Los hindúes también tienen dioses así para cada acontecimiento natural. Sí, claro. Está el dios de los truenos, está el dios de la no sé qué, el dios de los llantos, el dios, por ejemplo, de las ratas, el dios de los conejos. Cada cosa que tenga vida tiene un dios. Está la rata. Sí, tiene un Claro. dios. Sí. Y ahora pensémoslo en el sentido, Se me quedó el velo. en el sentido católico o cristiano. Y es la Virgen de no sé qué, la Virgen de Fulanito, el santo no sé qué, el santo no sé cuál. Sí, es lo mismo, o sea, esto no ha cambiado absolutamente nada. El Jesús de los milagros, el divino niño, ¿cuál otro? El Señor caído, Listo, calle. El Sagrado Corazón. el sagrado, que es Ella el está principal bien, aquí, para ¿no? los reclusos, para las Mercedes. También está la Santa Muerte en el caso de la Virgen, ¿sí? La Virgen de la Muerte, que es un esqueleto vestido de virgen, perdón. La Dolorosa. La Dolorosa. Y dicen que ahí salió el, ¿Te acuerdas? dicen que ahí salió el mito de la Llorona. Ahí dolorosa. Ah, sí. Sí, de la Dolorosa.
Sí, está muy basado como en la historia de una mujer, entonces la nombraron así como para quitarse el espanto de encima, aunque esto no tiene ningún sentido. Ahora, ¿cuál era el Baal más conocido o cuál es el más mencionado? Ya lo mencioné, y es Baal Peor. Estamos hablando simplemente de la religión de los cananeos de una manera muy somera. Baal Peor. ¿Cómo era el culto de Baal Peor? Esta mañana por ahí lo mencionamos, se le llevaba todo tipo de ofrendas de los fluidos corporales. ¿Sí o no? Sudor, lágrimas, mocos, orina, sí, es así. Sergio, una pregunta. ¿De dónde surge ese rito de los sacrificios en estas culturas? ¿De sacrificar ¿O humanos? es muy pegada o es sacada de la cultura hebrea? No, en cuanto a los sacrificios humanos. No, pues no, ese tipo de... No, ofrenda, de ofrenda. así. No, desde Adán se ofrecían sacrificios. No, o sea, Pero esas son de este X. tipo, o sea... Ya, o sea, digamos. ellos ¿Dónde sacaron eso? bajo qué cultura, Sí. digamos, copiaron eso. La ¿O de egipcia. dónde sacó la idea de decir, bueno, vamos a rendirle culto con, no sé, con excremento a nuestro Dios? Sí, todos esos cultos son por lo general egipcios, y los egipcios los sacaron a su vez de la cultura babilónica. La otra yo me acuerdo que les expliqué que la cultura babilónica es la madre de todas, ¿no? Entonces la cultura babilónica dio por hija a Egipto. Y Egipto dio por hijo a Canaán, y Canaán ahí dio variaciones, ¿sí? Los sidonios, todos los que mencionó Fereceo, los cerveceros, todos los que ustedes escuchan ahí que terminan en eo, sí, los heteros. Y después entonces los cananeos dieron origen a otras culturas que son más conocidas por nosotros, por ejemplo los griegos. Ellos descienden en una parte de los cananeos, que son los fenicios. Los fenicios van en barcos por todo el mar Mediterráneo y llegan hasta donde queda Grecia en la actualidad. Y ahí funda la cultura griega, o macedónica, como se llamaba en la época de Alejandro Magno. Entonces, digamos lo que ese es el orden. Babilónicos son los papás de todos, acuérdense lo que dice, ¿no? Babilonia madre de todas las rameras, o sea, Babilonia es lo que va a generar todas las religiones. Luego siguen los egipcios, y de ahí para allá los cananeos, y vienen todas las variaciones que ustedes les puedan meter. Los romanos son una variación de los griegos, ¿sí o no? Y así, de hecho, los de la modernidad, los de la actualidad. Los estadounidenses son una variación de los ingleses, ¿sí o no? Los ingleses son una variación de los franceses, de los francos. Y así podemos seguir echando de para atrás y vamos a encontrar más y más pueblos que ya hoy en día no existen, ¿sí? Otros que todavía existen, y otros que tienen su origen en los romanos, en los griegos, en los cananeos. Sí, viene como esa línea, pero los papás de todos son los babilónicos. Ahora, ¿ellos de dónde sacaron concretamente las ideas de a este Dios le gusta que lo alaben así? Toca ver si va a partir de un culto pagano, satánico, ¿sí? Porque uno diría, ¿por qué las sectas sacrifican personas? ¿De dónde sacaron ellos que al demonio le gusta la sangre humana? Viene de alguna tradición de la antigüedad, donde sacrificaban seres humanos y todo, ¿sí? Pero la práctica se sigue realizando hoy en día, claro. Entonces, miren, Baal Peor era una estatua hecha en metal, no sé exactamente qué metal utilizaría, un metal. ¿Y qué tenía la estatua? Que tenía una boca abierta, ¿sí? Hoy en día se utiliza todavía algún ser con ese tipo de característica, el equeco, que es muy de origen peruano y boliviano, ¿no? Entonces le colocan cigarrillos y él fuma, ¿sí o no? La entidad que se manifiesta allí se fuma el tabaco. ¿Y qué colocan allí también? Para echarle suerte a los partidos. Equeco es un dios de la abundancia, de la fecundidad y de la alegría. Asimismo, una manifestación antropomorfa con joroba prominente y apéndice fálico. O sea, tiene forma de pene en la parte inferior. Dice, es un culto del occidente andino de Bolivia, las regiones del sur de Perú, el norte de Chile y Argentina. Es un ídolo que se cree que provee de abundancia del hogar, donde se le tributan cigarrillos. ¿Sí? Y dice, se piensa que se originó entre los habitantes de las culturas prehispánicas suramericanas. Tras la conquista lo habían adoptado los aymaras, luego los incas, que lo convirtieron en su símbolo de fertilidad y de la buena suerte. Bueno, eso es lo que dice aquí esta información. Pero Baal Peor tenía exactamente la misma forma, ¿sí? ¿Cuál era el culto Baal Peor? Aparte de llevarle todo ese tipo de sacrificios de fluidos corporales, también se acostumbraba a tener orgías delante de él, que es lo que hace nuestro pueblo en el libro de Números, ¿no? Cuando Pinhas asesina a uno de los hombres y una de las mujeres del pueblo que estaba teniendo relaciones sexuales frente al líder. Bueno, ¿qué más sabemos de los cananeos?
los cananeos emparentaron con los gigantes. Sí, eran familiares de los gigantes. ¿Cómo se llamaban los gigantes? Anaseos. Vamos a mirarlo en un pasaje. Hijos de Anak. Anak. Moloch. Moloch. Sí, ya lo mencionamos. Dice hijos de Anak. De Anak. Así que la que es fuerte, ciudades. Números 13:28, por favor. Números 13:28. Números 13. Números 13:28. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. ¿Sí? Léete el 33 ahí mismo, 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. A nuestro parecer, o sea, ellos no, ese es el error de ellos, ¿no? Que ellos nunca dicen, no sé, ellos nos dijeron que nosotros éramos como langostas, no, ellos dijeron, a nosotros nos parece que somos como langostas, es diferente, y eso fue lo que arruinó todo lo de los espías. Y miren lo que dice Deuteronomio 1, espere. Deuteronomio 1:28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anak. Ahora vamos a leer ahí mismo el 2, 9 y 10, y vamos a centrarnos ahí. 2, 9, 10 y 11 también. 2, Deuteronomio 2, versículos 9, 10 y 11. Deuteronomio 2. Y Yahweh me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los hijos de Lot, o sea, los moabitas. Sí, sigue. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anak. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anak, y los moabitas los llaman emitas. ¿Qué significará la palabra emita? Emita, ya les digo. Porque dice que los tenían también por gigantes, pero parece como que ellos se hubieran extinguido. Lean bien el pasaje, vuelvan a leer por favor. Bueno, Sí, y Yahweh me dijo, hasta el 11. no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ellas antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anak. Por gigantes eran ellos, tenidos también, como los hijos de Anak, y los moabitas los llaman emitas. Dice, es una tribu cananea primitiva, pero no hay mucha información acerca de ellos. Ellos vivieron antes que los moabitas en esa tierra. Cuando ellos desaparecen por alguna razón, cualquiera haya sido, esa tierra queda en manos de los moabitas. Y habitan allí hasta que llegan los hijos de Israel. Luego los hijos de Israel van a tener el control de la tierra un tiempo y lo van a disputar con las otras tribus de la zona. ¿Sí? Sigamos entonces, volvamos nuevamente, Jueces, por favor. Jueces capítulo número 3. Jueces capítulo número 3. Ahora, la palabra emita, ¿saben qué significa? Terrorífico, o aquel que aterroriza. Pues unos tipos con un gran tamaño tienen que ser una vaina sorprendente, ¿sí? ¿Han encontrado cadáveres de gigantes en la tierra prometida? Sí. Han encontrado, por ejemplo, el cadáver de un hombre y el cadáver de una mujer gigantes, ambos de 2,40 metros, enterrados juntos, como si fueran una especie de un entierro de reyes. Sí, de dos reyes que murieron o juntos o los enterraron juntos. Y son gigantes los dos, 2,40 metros, es una altura poco usual para la zona donde la gente medía 1,70 a 1,80, más o menos como nosotros hoy en día. ¿Cuánto pudo haber medido David? David pudo haber medido 1,70, 1,75, según las características físicas de los hebreos de esa época.
Y enfrentarse contra un tipo como Goliat, que mide 3 metros y medio más o menos, 3 metros 20, 3 metros 15, pues eso es un gigante para el man, es 2 veces David. A veces también nos imaginamos a Goliat de 6 metros de alto, y no, con 3 metros ya es un gigante, para un tipo que mide unos 70, ¿sí? Entonces, como dice Jueces, nuevamente 3 del 1 al 6. ¿Cómo dice Jerry? ¿Estás ahí? Jueces 3 del 1 al 6. Estas pues son las naciones que dejó Yahweh para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Guerra que se extiende hasta nuestros días, ¿sí o no? Porque los filisteos, disculpen, los palestinos, más que ser musulmanes, ellos tienen una raíz ampliamente cananea. Por eso los musulmanes no los reconocen a ellos como musulmanes puros o propios. Sigue, por favor. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecían a los mandamientos de Yahweh, que él había dado a sus padres por mano de Moshe. Así los hijos de Israel habitaban entre cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus reyes. Ahora, tuvo que haber sido un ambiente muy tenso para los hebreos, más allá de los tratos que hicieron casándose, y eso es otro parangón ahí. Pero tuvo que haber sido un clima muy tenso, porque ellos acaban de aniquilar a muchas tribus que pertenecían a esos pueblos. Entonces, ¿imaginan la venganza que de pronto ellos quisieron haber tomado? Pues claro, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que un país vecino de nosotros se tomara, por ejemplo, Cúcuta, pues yo no creo que las otras ciudades se van a quedar quietas. Algún tipo de represalia tomarían contra los invasores. Vamos a colocarlo en el contexto hebreo. Resulta y pasa que, por ejemplo, la gente de Jericó, ellas eran amigos o muy cercanos geográficamente y todo, a la ciudad llamada Ai. Y el Eterno termina a las 2 exterminándolas. Hai. Termina a las 2 ciudades exterminándolas. Y queda una ciudad volando por ahí, que eso lo vimos la vez pasada, Jerusalén. ¿Quiénes habitaban en Jerusalén? ¿Qué tribu de los cananeos? La vez pasada lo mencionamos. ¿Algunos de los que terminaron en él? Sí. Entonces tenemos jebuseos, fereceos, Eso eran los jebuseos. Entonces los jebuseos habitaban en Jerusalén, ¿sí? ¿Está fácil? Y miren que ellos no pudieron sacarlos sino hasta la época de David. Y entonces Israel siempre ha tenido ese problema con sus capitales. Sí, habitada por gente que no tiene nada que ver. Aquí me parece muy extraño que el relato de Jueces no nombre a otro tribu llamado los Gabaonitas. ¿Se acuerdan que la vez pasada mencionamos que los Gabaonitas engañaron a Josué y se hicieron parte del pueblo hebreo y la función de ellos era cargar el agua? Sí. Pero no están mencionados acá. Eso es lo que estaba mirando, que no los encuentro en ningún lado. No sé exactamente por qué. Ahora, ¿Cuáles traducciones? no, Gabaonitas. Entonces, ubiquémonos para terminar en otro acontecimiento bíblico, y es la llegada del pueblo a donde está ubicado Balac. No Balaam, Balac. Balac ve al pueblo y dice: estos son los hijos de Israel, los que asesinaron a Og y a Sehón, reyes de los amorreos. Pero ¿por qué él hace esa mención? Miremoslo un segundo y determinamos. Eso está en el libro de Números, capítulo número 22. Balak. 22 del 1, pero ya les digo. Del 1 al 3. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo,
porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Ahora, los moabitas que tenían que estar mirando a un pueblo llamado los amorreos, o sea, ¿qué interés tenían con ellos? Porque estaban también informados de lo que Israel les había hecho. De los gabaonitas. Gabaonitas, también ahí. Entonces, ¿por qué ellos estaban tan informados? Hay dos opciones, una de dos. O los amorreos y los moabitas eran familia por algún lado, o los amorreos y los moabitas tenían tratados comerciales y pues al morir la otra parte, ¿quién les va a dar lo que ellos consumían de por ahí? Porque miren que más adelante, miren, sigan en el relato. Este sujeto llamado, que no, así Balak, dice, este pueblo viene a lamer. Léelo por favor. El 3 y el 4. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Rey de Moab, pero está reunido también con los madianitas. Está reunido moabitas y madianitas que son hermanos. O están reunidos moabitas y madianitas que son hermanos, o sea, son tribus hermanas. Están reunidos. Samuel es donde menciona a los gabaonitas. Los menciona otra vez. Entonces, están ellos dos reunidos, Moab y Madián, y están planeando para que no les pase lo mismo que les pasó a los amorreos. ¿Por qué ellos están tan enterados de los amorreos? Puede ser porque hayan tenido familiares, algún tipo de relación familiar, u otra puede ser porque les hayan ofrecido algún tipo de tratado comercial. Es como si el día de mañana Estados Unidos saliera del mercado. Vamos a poner esa idea que sería catastrófica para todos los países del planeta Tierra. Que Estados Unidos mañana dijera, nosotros nos salimos de la bolsa internacional. Al día siguiente el peso colombiano vale 0 pesos. Todo pasa a valer absolutamente nada y nos regiríamos nomás por los que tengan oro, por ejemplo, en un sistema internacional, que eso era lo que pasaba antes, ¿no? Cuando Estados Unidos no controlaba la bolsa, todo se guiaba por el oro. Antiguamente lo que movía todo era el oro, hasta que Richard Nixon quitó el patrón oro y quedó toda la economía volando. ¿Y saben por qué lo quitó? Por culpa de Israel. ¿Sí saben eso? Israel derrota a los árabes en una guerra, a los musulmanes. Los musulmanes dicen, todos los países que apoyen a Israel no les vamos a vender una gota de petróleo. Entonces eso afecta inmediatamente ¿qué? Al dólar. Entonces ellos dicen, si quieren oro, si quieren petróleo, páguenos con oro. Entonces Richard Nixon, para proteger el oro, dice, el dólar ya no se va a medir con oro. Entonces eso pone un frenón rápidamente a los musulmanes y dicen, si no nos van a pagar con oro, ni tampoco con dólares, nos vamos a quebrar pichos en petróleo. O sea, el petróleo va a estar aquí estancado. ¿Qué les tocó? Volver a empezar a vender petróleo. Pero ¿saben quién generó todo eso? Israel. Si Israel no gana la guerra del Yom Kippur, hoy en día seguiríamos con el oro. O sea, a nivel mundial eso fue lo que impactó. Y por eso ese tipo es tan polémico en Estados Unidos. Ese Richard Nixon. Por haber quitado eso y bueno, por otras cuestiones que hizo. Pero, ¿quién lo diría? Hay un libro que se llama El capitalismo de la última fase, ¿qué? El colonialismo de la última fase del capitalismo, y explican eso, donde dicen que Israel es realmente la que mueve la economía mundial. Entonces en el libro hacen un cálculo muy, muy bueno, dicen que por cada persona en Israel hay un carro tanque elaborado en Israel. Es decir, si nace, digamos, yo tendría, digámoslo, asignado, para que me entiendan, un carro tanque en Israel. O sea que la producción de armas en Israel es una cosa, mejor dicho, brutal. ¿Y qué, por ejemplo, qué país alimenta mucho de esas armas? Estados Unidos, principalmente. ¿Colonialismo qué? ¿Cómo? Es colonialismo, no, esperen, ahora se me olvidó, sí, colonialismo, última fase del capitalismo, así se llama, colonialismo, última fase del capitalismo. Y entonces, estos manes, los musulmanes, pues tuvieron que echar atrás, sí, gracias a que Estados Unidos no quiso cambiar su patrón oro, no quiso mantener el patrón oro, si no, se hubieran hecho multimillonarios, más de lo que son, ¿no? Entonces volvamos un poco a la época de los cananeos. Entonces los cananeos son unos pueblos, ¿no? O sea, los cananeos no son un solo pueblo, son varios pueblos, varias familias. Y entre esos, por ejemplo, están los madianitas emparentados con los cananeos. Entonces los madianitas se reúnen con los moabitas. ¿Y qué dicen? No, pues vamos a detener a Israel porque miren lo que le hicieron a los amorreos. ¿Qué fue lo que le hicieron a los amorreos? Mataron a 2 de sus reyes, ¿no? Og de Basán y a Sehón. Los mataron. Israel los mató en una guerra. Entonces ellos están pendientes de todos y dicen, ahora este pueblo viene hacia acá y nos va a matar. Lo que ellos no sabían, es que son supremamente tontos, es que Israel no iba para Moab. Dios se lo dijo en Deuteronomio, ¿cierto? No riñas con Moab, porque su tierra no te la daré a ti, sino a los descendientes de Lot.
¿Sí o no? Pues de por sí ellos son descendientes de los. Sí, o sea, con ellos no se metan. ¿El rey de Moab sabía todo eso? No. Por eso él llama ¿a quién? Pues a Balaam. Va y lo manda a llamar. Dice, no, maldíceme este pueblo porque este pueblo viene a consumir mi tierra. Y ellos nunca miran a Moab. Nunca. Ellos llegan a Jericó. Este es el río. ¿Sí? Este es el río. Aquí queda Jericó, aquí queda Moab. ¿Hacia dónde cogen ellos? ¿Hacia Jericó o hacia Moab? Este es el río. Hacia Jericó. ¿Sí o no? Pero este lado ellos nunca tocan. Nunca. Hasta el día de hoy. ¿Qué queda de este lado de Israel? Cisjordania. ¿Sí o no? Y hay otro que llaman ahí Transjordania. Que eso no tiene que estar ahí. ¿Sí? ¿Me han entendido hasta ahí? Entonces repito, los cananeos no eran varias tribus. No era un solo pueblo, eran varias tribus que componían un solo pueblo. Los cananeos, ¿qué practicaban principalmente? Esto, el culto a Baal, en todas sus variaciones. Casi cada ciudad tenía su propio Baal. ¿Sí? Habían gigantes en esa tierra. Se practicaba sacrificio de humanos. Y lo más importante, vamos a mirarlo en el libro de Levíticos, que es de la paracha de hoy. Capítulo 18, versículo número 21, ¿fue que le dio el taller allí? 21 o 23. Fue como el 21. ¿Cómo dice? Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Vuelve a leer lentamente, por favor. Levíticos 18, 21. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Fuego a Moloc. O sea, era otro de los dioses de ellos. Sí, parece que tenía un gran lugar allí. Moloc no es un ídolo egipcio, es un ídolo cananeo. Oh. Moloc es un ídolo cananeo, no es un ídolo egipcio. Moloc. Moloc es un ídolo cananeo, no es un ídolo egipcio. ¿Sí? ¿Cuál era el culto a Moloc? Sacrificio de niños, principalmente. ¿Hay pruebas históricas de eso? Sí, la vez pasada, no sé a quién se las mostré y todo, donde le mostré los cadáveres y todo lo que habían encontrado los arqueólogos, con las estatuas de Moloc y todo en la tierra de Israel, nada más y nada menos que en la tierra de Israel. ¿Sí? Ahora, entonces miremos allí qué otra práctica tenían estos sujetos. Bueno, aparte del incesto, que no era una práctica muy común en Canaán, pero en Egipto sí. El incesto era más común en Egipto que en Canaán. Pero en Canaán practicaban la sodomía, o sea, relaciones sexo anal, ¿sí? Ya sea hombre con mujer o también hombre con hombre, ¿sí? Como dice la reina. Entonces, vamos a mirarlo. Esperen a ver, no te llegarás a mujer, no tomarás juntamente, no te echarás con varón. Ahí mismo, 18:22, que eso es de la paracha del día de hoy. 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Esa abominación. O sea, ahí está diciendo de entrada que la sodomía está prohibida. Y miren otra característica de esa región. Esperen a ver. Dice. Léalo a ver, pero no. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Esta es versión. Eso es, relaciones sexuales con animales. Esa es una práctica cananea también. Zoofilia, ya sea masculina, ¿cierto? Un hombre con un animal, o femenina, un animal con una mujer. Por eso dice, no se colocará delante un animal, una mujer, para tener relaciones sexuales. ¿Eso pasa el día de hoy? Sí, claro. Pues claro, es una práctica que se sigue haciendo hasta el día de hoy, relaciones con animales. Sigamos. ¿Qué? ¿Siguiente? Sigue. ¿La necrofilia también era de ellos o qué? No, esa es una Ninguna práctica más de estas moderna. cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Sí, sigue. Sí, ellos se han corrompido haciendo eso, esas prácticas. Las naciones que yo he hecho delante de vosotros. O sea, está hablando específicamente de los cananeos, porque los egipcios nunca fueron echados delante de Israel. O sea, Israel nunca vivió en Egipto como los dueños de la tierra. Eso fue en Canaán. Sigue, por favor.
Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que moran entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. Listo. Y para cerrar, ahora sí, es Levítico 18:20. Otra práctica cananea, se la había buscado y se me había perdido y la encontré. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. ¿Se acuerdan que dice se casaban y se daban en casamiento? O sea, había una especie de desorden. O sea, no importaba que estuviera casado, igual iba a tener relaciones sexuales con otra persona afuera. Que eso es lo que pasa en nuestra adulterio, gracias. Eso es lo que pasa en nuestra cultura, ¿no? Que las personas se meten o tienen relaciones sexuales con personas casadas. Eso es una práctica cananea. Vuelvo a leer, por favor. 18:20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. O sea, lo toma como una contaminación, el acto del adulterio. En los de Hechos también está el adulterio, ¿cierto? Alejarse del adulterio. O sea que para esa época se mantenía esa misma práctica. Hasta hoy en día. Y hoy en día, sí, hoy en día pues, es mucho más marcado porque la gente piensa que casarse es ir a una iglesia y hacer un rito. Entonces, como no tienen compromiso, duran con una persona determinada cantidad de meses, luego terminan con esa persona, se mete con otra persona y eso el Eterno, ¿cómo lo llama? Adulterio, puede ser también fornicación, puede caer incluso en las dos, de incluso van y tienen otra pareja y vuelven con la que estaban sabiendo que la Torah prohíbe eso, ¿no? Dice, la mujer que es la que te divorciares, no te volverás a juntar con ella. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí de los cananeos? Listo.